de grado. Entonces, ¿qué es una introducción? Entonces, la introducción es una parte de la estructura de mi proyecto de grado, incluso saben que es la parte donde inicia como tal ese proyecto, donde yo quiero resolver dos preguntas. La primera es el para qué y el por qué de lo que yo estoy investigando. Yo para qué estoy haciendo ese proyecto de grado en esa empresa. ¿Qué es lo que quiero mejorar? ¿Cuál es la situación, problema que se está presentando en ese lugar donde yo voy a hacer la investigación, donde yo voy a ir a tomar los datos? Y exactamente aquí en la introducción vamos a responder esas dos preguntas. ¿Para qué y por qué estoy haciendo la investigación que estoy trabajando? ¿Por qué es importante resolver estas dos preguntas? Porque cuando yo resuelvo estas dos preguntas voy a poder plantear bien cuál es el problema de investigación, cuál es el problema en sí que está ocurriendo en la empresa donde yo voy a hacer mi trabajo de grado. Dentro de la estructura de esa introducción, aquí están las dos estructuras, pero pues nos vamos a fijar solamente en la que dice proyectos de grado, es la misma que ustedes trabajaron el semestre pasado, tal cual, el mismo orden, eh, con, con la plantilla que les dio el profesor James. Entonces, es lo mismo y les voy a hablar cada una de estas partecitas, se las voy a mostrar y les voy a poner un ejemplo, pues para que les quede más claro. Entonces, en ese planteamiento del problema, pues ya se va a hacer de una manera más detallada porque tengo que hacer una descripción del problema, tengo que mencionar un curso histórico temporal o antecedentes, es lo mismo. En el caso de ustedes, lo estaban trabajando como antecedentes, entonces también tengo que mencionar esta parte de los antecedentes y la parte final es como una proyección de decir, bueno, si el problema de esa empresa donde yo voy a hacer mi investigación continúa, ¿qué puede pasar en esa empresa? ¿Qué le puede causar ese problema a la empresa en años posteriores? Igual ahora les voy a explicar partecita por partecita. Luego de allí está lo de la hipótesis, pregunta de investigación o problema de investigación. Ustedes esto también ya lo tienen planteado en el trabajo que ustedes me enviaron, pues ahí ya está, pero entonces lo que vamos a hacer es como adecuar y mirar si seguimos con esa misma hipótesis que ustedes tienen ahí planteada o el mismo problema, si hay que cambiar o corregir, quitarle algunas palabras, aumentarle algo, pero pues vamos a trabajar sobre lo que ya tenemos. Después de resolver todas las dudas con el profesor, continuaremos pues con este trabajo para plantearlo de la manera correcta y la idea es avanzar porque como saben ya queda, no sé, alrededor como de un mes y una semana para tener todo el trabajo listo, hasta entregado en la universidad y que les digan a ustedes cuándo van a sustentar. Entonces el trabajo que sigue de ahora en adelante es un trabajo muy fuerte y tiene que ser semana a semana. Se van a poner tareas y se deben de cumplir semana a semana porque si ustedes no las cumplen, no van a poder entregar el trabajo en la segunda semana de noviembre que creo que deben entregar. Entonces para que estén como muy comprometidos en esta parte porque el tiempo que queda es muy corto. De ahí los objetivos y las posibles soluciones o justificación, es lo mismo, ustedes lo trabajan como justificación en esa plantilla que tienen. Entonces, para iniciar con ese planteamiento del problema, está lo primero que es la descripción del problema. ¿Yo qué pongo en esta descripción del problema? Lo primero es que debo dar como una antesala de, bueno, ¿en qué lugar voy a trabajar? ¿Dónde está, cómo se llama la empresa donde voy a trabajar o a hacer mi investigación? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué se está presentando en esa empresa? Algunas características, pueden poner características como tal del lugar, si es una zona industrial, si donde está ubicada la empresa es una zona urbana. Bueno, ustedes ya miran qué características en esa pequeña descripción van a poner. Pero adicional a esas características que ustedes van a poner de dónde está la empresa, cómo se llama, qué es lo que produce, las actividades que genera esta empresa, también deben de buscar información como tal en Internet. ¿Información de qué? De donde me hable del problema. Entonces aquí yo voy a mencionar en la empresa, nombre tal, se presentan las siguientes dificultades. No sé, por ejemplo, ¿cuál es la dificultad de los que están trabajando en el ingenio de caña? ¿Cuál es el problema en ese ingenio que están trabajando ustedes? ¿Cuál es el problema, la situación, problema que tienen ellos? Que me hable de alguno de los integrantes de ese proyecto de la caña, del ingenio de la caña. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, pues en el de nosotros el principal problema, uno de los principales problemas en que identificamos fue el despifarro, o sea que hay mucho despifarro de materia De prima y materia. no están haciendo como algo
Exacto. Bueno, entonces no están haciendo un uso adecuado de los recursos que tienen, y en este caso pues de la materia prima, no lo están haciendo el uso adecuado. Entonces también puede ser como un problema de logística, bueno, ya ustedes entrarán más a fondo, pero entonces ese es el problema, ¿cierto? Que no tienen en cuenta esa parte de la materia prima y como tal de cuidar ese recurso, pues que es la principal fuente de ese ingenio. Entonces, allí está su problema. Entonces, en esta descripción, ustedes exactamente con palabras más técnicas van a mencionar eso, o sea, el problema que hay en el ingenio de caña con el nombre tal es este, o la dificultad que se está presentando. Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ir a buscar en internet información respecto a qué pasa con ese despilfarro en otros ingenios. ¿Se acuerdan cuando ustedes buscaron información en esos buscadores que yo les mandé a hacer esa tarea y que me decían que de pronto no encontraban sobre la misma empresa o algo así? Bueno, entonces si yo no encuentro información sobre la misma empresa, yo puedo buscar información y en este caso tiene que ser información actualizada. En esta parte de la descripción del problema tiene que ser la situación actual. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que buscar información del 2020. Si no encuentro información que me hable de ese problema de no utilizar bien la materia prima, tengo que hacerlo del año anterior, o sea, del 2019. En este pedacito y en este párrafo del planteamiento del problema, tengo que poner qué es lo que está pasando en la actualidad, sea que sea información de este año 2020 o sea información del año anterior. Lo puedo buscar, si encuentro, por ejemplo, en un ingenio de caña, pues sería lo mejor, pero si no, entonces puedo buscar cualquier otro tipo de información que me hable sobre esa situación problema, que es que no se aprovecha bien el uso de la materia prima que hay. Y lo puedo buscar de la siguiente manera, buscar artículos científicos de investigaciones que sean a nivel local o regional, o sea, en la misma zona, pero pues de pronto es un poco más difícil encontrar investigaciones como tal en la región donde ustedes se encuentran, pero pueden buscar información sobre en Colombia. ¿Qué información hay sobre ese uso inadecuado de la materia prima en ciertas empresas y qué causa eso? Si yo no lo encuentro información actualizada del año 2020 o del 2019 de esta información, entonces lo voy a hacer a nivel internacional. Voy a buscar información a nivel internacional de qué ha pasado con esa situación problema en los otros países. Si me sirve esa información, pues lo ideal es arrancar de la parte como local y nacional, pero si no hay información tan reciente de investigaciones, pues lo puedo hacer a nivel internacional. Y ya ahí, cuando encuentre esa información, lo que hago es copiar la información que yo encontré y ponerla en mi documento. ¿Entienden esta parte de la descripción del problema? ¿Qué es lo que deben hacer? Aparte de mencionar los datos básicos de la empresa, de dónde está ubicada, de mencionar cuál es la situación específica en la empresa donde ustedes están haciendo su trabajo, sino que adicional a describir eso con sus palabras, deben ir a internet a buscar en artículos científicos otras investigaciones que hayan hecho sobre el problema que ustedes están trabajando. No tiene que ser en la misma empresa, o sea, si es una empresa de caña, pues entonces, y no encuentro información, puedo buscar en otro tipo de empresa, pero que me hable en ese caso de la situación problema que es no utilizar bien los recursos de la materia prima. ¿Entienden esta parte de la descripción del problema y qué es lo que deben hacer? Por favor, que uno me indique si tienen dudas, si tienen preguntas. Recuerden que esto es lo que ustedes deben hacer y deben aplicar a su proyecto. Yo sé que ustedes ahí y en lo que leí de su proyecto lo tienen de una manera general explicando la situación como tal en los lugares donde van a trabajar, pero les falta adicionarles un poco de información de internet. Entonces la idea es esa, que adicionen esa información de internet. Bueno, luego de allí les tengo el ejemplo. En este ejemplo es un ejemplo de una empresa o como tal de la producción de café. Esto es en Perú. Entonces les voy a leer el ejemplo y ya les explico un poquito. Entonces, ellos mencionan que el café es el sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios, trabajadores y del sector cafetalero.
Sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que están bien constituidas en cuanto a infraestructura, no lo están en cuanto a producción ni al personal humano que lo conforman. Entonces ahí ellos ya están hablando sobre la situación problema y mencionan cuál es la situación problema de estas empresas de café, que no están bien en la parte de producción ni en la parte del personal humano que trabaja en esta parte. Y dice que estos dos problemas que está presentando este sector del café está ocasionando paros en la fabricación. Hay pedidos acumulados sin que puedan ser atendidos porque pues están fallando en ciertas cosas. Y hay problemas con la materia prima que no está procesada pues en el tiempo establecido. Y también hay otro tipo de problema que está causando y es la falta de materia prima. Mire que la información que está aquí en este ejemplo es una información muy reciente, es información actualizada, o sea, desde el 2019, pues no se encontró en el 2020, pero se encontró información pues de un año anterior a eso y habla exactamente de la situación que ellos tienen en su investigación o en su proyecto de grado. Hablan de los problemas y esos problemas que están causando a sí mismo a esa empresa. Luego de allí tenemos la parte del planteamiento del problema en el curso histórico temporal de ese problema. Yo aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí en ese curso histórico o antecedentes, que es lo mismo, lo que hago es que voy y busco en internet información de investigaciones anteriores, pero a través de varios años. Entonces yo puedo encontrar información que me hable de ese problema hace 10 años, luego otra información que me hable del problema hace 5 años y pues uno más actualizado que sea, por ejemplo, de hace 2 años. Yo con esta información y poniendo esto en mi trabajo de grado, voy a tener más o menos una idea de qué ha pasado con ese problema a través del tiempo. Bueno, ese problema a través del tiempo en las empresas y en lo que han investigado otras personas qué ha ocurrido, ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido en el tiempo, qué es lo que ha pasado con esa situación problema. Por aquí está la parte del ejemplo. Entonces, en esa parte del ejemplo, se los voy a leer y pues les voy a mostrar algunas fechas y algunos porcentajes o datos estadísticos que presentan ahí. Dice, este problema no es reciente, ya que por medio de un estudio histórico temporal del problema se pudo comprobar que en el año 2000 el país fue afectado por una sequía que provocó la disminución en la producción y calidad del grano del café a un 75% debido a que no alcanzó el desarrollo normal. Este problema se mantuvo 4 años afectando seriamente la economía nacional. El fenómeno se repitió en el año 2010, afectando la producción y calidad del grano a solo 38%. Ahí también muy importante para que lo tengan presente, incluir la cita. Siempre deben incluir la cita. Luego dice, de igual forma, aunque el Estado inició, o sea, el país inició una campaña para superar este problema en el año 2012 con la aparición de la corriente del Niño, un fenómeno climático, afectó nuevamente a los agricultores que producen pues este café en general, perdiendo casi el 70% del sembrío. Entonces miren que aquí está mostrando ese curso histórico o los antecedentes. ¿Qué pasó en el año 2000 con ese problema? Y mencionan qué pasó y qué fue lo que lo causó, fenómenos, por ejemplo, aquí habla de la sequía y que redujo la calidad del grano de café a un 75%, luego dice que 4 años más, otra vez ese fenómeno se sostuvo y afectó la economía, luego de allí me habla que en el 2010 también ocurrió el mismo problema, miren que es un porcentaje, creo que aquí está, miren, 38 y en el 2000 era 75, ahí en esta parte disminuyó, pero de igual manera el problema seguía allí. Y luego ya me menciona que en el 2012, o sea, en el año más reciente, ese problema continuó también y fue por un fenómeno climático y llegó casi al 70% de la afectación. Entonces, eso es lo que ustedes deben buscar en internet, información que me diga qué ha pasado con ese problema en el país. Si no encuentro información en el país, entonces pues busco información ya a nivel internacional. Pero debo tener en cuenta esto, buscar antecedentes se refiere a eso, a buscar la historia
de la situación problema y contar qué ha pasado a través de los años con esa situación problema. Y la última parte es la proyección del problema. Aquí en esta proyección yo voy a responder una pregunta, es ¿qué pasa si ese problema continúa? ¿Qué pasa si ese problema continúa, por ejemplo, el problema que mencionaban ahora de este ingenio azucarero? Entonces allí lo mismo voy a mencionar. ¿Qué pasa con ese problema de ese despilfarro o del uso inadecuado de la materia prima? Si el ingenio continúa así, ¿qué problema le va a traer al ingenio? Pérdidas económicas, cierre del ingenio, menor producción. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que responder en esta pregunta. La idea es buscar información en internet que me mencione proyecciones sobre el tema. Si yo no encuentro proyecciones sobre el tema, entonces lo que hago yo es de mi propiedad intelectual hacer un análisis. Ya tengo como tal, dos datos y es qué es lo que está pasando ahora en esta parte de aquí, que es la descripción del problema. ¿Qué está pasando en el 2020 o en el 2019 con ese problema? Si tengo datos, entonces eso me va a servir. Y luego, como también tengo este curso histórico o antecedentes donde tengo datos que ha pasado a través del tiempo, pues yo puedo hacer esa proyección. Yo puedo con estos datos que tengo aquí empezar a hacer estimaciones, cálculos y digo, bueno, si en el 2020 continúa el mismo problema, puede aumentar en un 10%, en un 20%, ese despilfarro, la menor producción, por ejemplo, del ingenio, porque me imagino que si no, si esa materia prima no la utilizan de la manera adecuada, la producción se está reduciendo en un porcentaje. Entonces aquí en esto lo que yo hago es eso, proyectar y decir, bueno, si esta situación no se mejora con el trabajo que yo voy a presentar en este 2020, ¿qué puede pasar en el 2021 en ese ingenio? Pues que se va a disminuir la producción en un 10, en un 20%, o como tal va a traer pérdidas económicas al ingenio, van a tener que contratar menos trabajadores. Bueno, lo que pueda causar ese problema o esa situación problema que ustedes están estudiando. ¿Han entendido hasta este punto qué es lo que tienen que hacer? ¿Tienen dudas? Bueno, creo que no tienen ninguna duda ni nada de eso, entonces voy a continuar. Hasta aquí estaría como tal el planteamiento del problema, o sea, esto es todo el planteamiento del problema del proyecto de grado. Entonces, esto es una matriz o un cuadro que uno utiliza para plantear de una manera más fácil ese proyecto. Si quieren lo pueden utilizar o si no, pues no lo utilizan, pero es la manera más fácil. No quiere decir que este cuadro lo vayan a incluir en su trabajo de grado, no. Es simplemente para entender cómo voy a plantear ese problema y empezar a poner información que encuentre de internet, copio y pego de internet algo que me hable de ese problema en la parte actual, en el ahora, o sea, en el 2019, en el 2020, y lo pego allí y le pongo al final la cita. Luego busco información del curso histórico y lo pego allí con la cita, la referencia que tomé de esos artículos. Luego de allí, la proyección de ese problema y lo mismo, pego la información. Y al final lo que hago es estos tres párrafos, los puedo unir con conectores o lo que yo utilice o como está dividido por títulos, simplemente desde aquí copio y pego la información a mi proyecto. Pero como les digo, o sea, esto es opcional, es simplemente como para que les quede más claro y vean esa proyección y esa línea de tiempo ahí, solamente es para eso. Luego está lo de la hipótesis, entonces pues se responde esta pregunta, ¿cómo puede ser mejorada la situación actual? Y es lo que ustedes han planteado, porque esa hipótesis es la solución que ustedes creen que podría servir a esa empresa en la que están trabajando. Profe, yo Luego, tengo una pregunta. dime, Del punto anterior, o sea, en la proyección del problema también se puede manejar, digamos, se puede hacer análisis con lo que está pasando a nivel local. sí, claro, ustedes ahí en la proyección lo pueden hacer el análisis con lo que, por ejemplo, tú ya tienes conocimiento un poco de lo que has vivido o la experiencia que has trabajado. Entonces, con la experiencia que tienes, tú puedes hacer una proyección. En el caso tuyo, pues trabajas es en la parte de como de emprendimiento.
Pero entonces ahí puedes hacer una proyección en esa parte de emprendimiento, porque tú vas a dar como una solución de pronto en la parte de la alimentación o aumentar tu producción, porque la demanda que tienes de estas empanadas pues es mucha. Entonces ahí en esa parte exactamente menciona qué es lo que está pasando a nivel local, porque tú ya tienes como tal la información a nivel local, entonces ahí lo mencionas. Listo, profe, gracias. Bueno. Luego de allí están los objetivos, entonces esto pues ya lo vimos, pero pues se los pongo ahí para que sigan el mismo orden como tal que tiene la estructura de esa introducción, están los objetivos, está el objetivo general y luego de allí pues están los objetivos específicos y al final está las soluciones o justificación. En el proyecto aparece como justificación y aquí, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a responder una pregunta. ¿Por qué debe ser estudiada esa situación? ¿Por qué debe ser estudiado ese problema? Si es importante lo que yo voy a proponer en esa empresa, y aquí entonces menciono todo eso, voy a decir por qué es importante, qué metodología es la que voy a utilizar, qué beneficios va a traer a la empresa que yo utilice cierta metodología, sea lo de las 5 S, metodologías de logística o cualquier otro tipo de metodología que ustedes utilicen. Aquí lo voy a explicar, voy a decir, bueno, con esta metodología yo lo que quiero lograr es disminuir tanto por ciento de lo que esté fallando o de la situación problema, pues que ya cada uno tendrá una situación problema diferente, pero entonces aquí voy a mencionar eso, o sea, ¿por qué es importante que se estudie esa situación? ¿Por qué es importante lo que yo voy a hacer en esa empresa? ¿Qué va a causar lo que yo voy a hacer en mi investigación en esa empresa en la que estoy trabajando? ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué voy a cambiar? Y lo voy a poner aquí en la parte de la justificación. Y ya con esto estaría todo lo de la introducción como tal de un proyecto de grado. Ya luego de aquí vamos a pasar a ver lo que es estado de arte o marco teórico, es lo mismo, y materiales y métodos. Si tienen dudas respecto a esto de la introducción, pues pueden preguntar y si no, pues continúo como tal con lo que sigue. Entonces, bueno, que no tienen dudas, ya les voy a poner aquí lo de los materiales y métodos. Bueno, está la parte del estado del arte. Esto también es algo que creo que ustedes ya tienen ahí en su anteproyecto. ¿Y yo qué voy a hacer en un estado de arte, revisión de literatura o marco teórico? Aquí voy a buscar pura información en Internet. ¿Qué tipo de información voy a buscar en Internet? Bueno, entonces voy a buscar información donde me indique de dónde vino ese problema, me dé información sobre la metodología que yo voy a utilizar, qué sé del problema, qué otros métodos aparte del que yo voy a utilizar han utilizado en otras empresas para disminuir esa situación problema. De pronto si ustedes van a utilizar alguna terminología que no es conocida, pues entonces yo voy y busco esa terminología en internet y aquí la defino. Y esto se da con dos objetivos. Toda esa información que yo recolecto de internet para aclarar dudas respecto a mi investigación y me amplíe como tal la información, pues se da con dos objetivos. El primero es para tener bases suficientes que respalden lo que yo vaya a hacer. Y la segunda es para que esa persona que lea tenga conocimiento de terminología de pronto desconocida que yo voy a usar, de pronto no tiene como tal todo el conocimiento de esas metodologías que yo voy a usar, pero entonces aquí en esta parte las voy a definir para que esa persona las lea y cuando por ejemplo esté leyendo en materiales y métodos esa metodología ya tenga conocimiento de qué se trata esa metodología. Si estoy hablando de las 5 S, pues aquí voy a mencionar de qué se tratan las 5 S y ya cuando en los materiales y métodos diga que voy a aplicar cierta metodología de esas 5 S, entonces ya la persona que está leyendo mi proyecto va a decir, ah, bueno, entonces aquí va a aplicar esa metodología que en ese marco teórico me mencionó y me aclaró y me definió qué era. Entonces les voy a mostrar un ejemplo por aquí. Esto es de una tesis de maestría. En esta tesis de maestría, pues ese es el título. Pero hay una forma muy fácil para poder hacer este estado de arte y es generarme preguntas o dudas que yo tenga respecto al tema. Ya les voy a explicar lo que dice aquí en el título. Dice que hicieron una evaluación de emisiones entéricas. Cuando hablo de esto de entéricas se refiere a las emisiones
de gases en la parte digestiva de las vacas, porque ya vamos a hablar de vacas. Entonces, en las emisiones digestivas de ese gas metano en vacas y en pues varias regiones de Colombia. En este caso, para esa investigación se plantearon estas preguntas, pues estas solamente son algunas. Si yo voy a hablar de emisiones de gases, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que preguntarme? Bueno, ¿qué es el cambio climático? ¿Por qué? Porque estas emisiones que van a medir afectan y causan el cambio climático. Entonces me pregunto, ¿qué es el cambio climático? Luego de allí, bueno, yo estoy hablando de unos gases, pero entonces tengo que definir qué son esos gases que están mencionando allí. Luego mencionar o preguntarme, bueno, ¿cuál es el impacto ambiental generado por esas vacas, por esa ganadería? ¿Qué impacto ambiental genera? Porque pues aquí también menciono que voy a trabajar con vacas. Luego otra pregunta puede ser, ¿cuáles son los principales gases de efecto invernadero en esos sistemas ganaderos? ¿Por qué? Porque si yo voy a medir en vacas esos gases, pues tengo que definir cuáles son los principales gases que se producen en esas vacas. Otra de las preguntas es, ¿qué es la producción de metano entérico? Esto que les estoy mostrando aquí no quiere decir que ustedes en su trabajo lo vayan a poner en forma de pregunta. Ya les voy a mostrar un PDF donde está la solución de estas preguntas, pero esto se hace con el objetivo de que a ustedes les quede más fácil entender qué es lo que van a buscar. Tengo mi planteamiento del problema, la investigación que voy a hacer, me empiezo a generar preguntas sobre esa investigación. Luego de que tenga esas preguntas, pues voy a internet, las resuelvo y cuando las resuelvo, ya eso lo pongo de manera afirmativa en mi trabajo o en mi texto. Ya les voy a mostrar cómo es la manera correcta de ubicar eso. No lo pongo en forma de pregunta, sino que simplemente lo pongo de manera afirmativa. Ya les muestro, miren, que aquí en la diapositiva yo tenía la pregunta, ¿qué es el cambio climático? Pero miren que aquí no está en forma de pregunta, aquí ya me da la afirmación y me define el concepto. ¿Qué es el cambio climático? Entonces me pone cambio climático, solo que yo lo hago en forma de preguntas, es para poder entender o visualizar más o menos ¿qué es lo que a mí me hace falta en mi investigación para que todo me quede claro? ¿Qué conceptos debo yo manejar o poner allí para poder tener bases para hacer mi investigación? Voy a trabajar una metodología específica de logística, pues entonces, ¿cómo se llama la metodología? ¿Para qué sirve? O sea, toda esa información que encuentre respecto a eso que me sirva para mi investigación la voy a poner allí. Miren que la segunda tenía una pregunta y era qué eran los gases de efecto invernadero, pues aquí ya no lo tengo en forma de pregunta, sino que simplemente voy al concepto. Gases de efecto invernadero y miren que aquí hay en un parrafito, defino qué son esos gases de efecto invernadero. Lo mismo aquí, tenía otra pregunta que decía sobre la parte de que cuál era el impacto ambiental de la ganadería. Miren que aquí está el título normal, no en forma de pregunta, y así sucesivamente cada una de esas cosas están acá. ¿Cuáles son los principales gases de efecto invernadero? Entonces ahí empiezo a mencionarlos. Miren que están, son solo conceptos y las definiciones. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar, también tienen que definir de esta manera, de acuerdo a su problema o a lo que estén trabajando. Y todo eso es netamente pues buscarlo en internet. Todo lo deben de buscar es en internet. La información de esto es en internet. Luego de allí ya pasamos a la parte de materiales y métodos. ¿Tienen de pronto alguna duda sobre ese estado de arte? ¿Sobre la información que deben consultar? ¿O esa No, parte es clara? ¿No tienen dudas? Bueno. Recuerden que para consultar esa información, pues deben ir a esos buscadores que ustedes ya aprendieron a utilizar y que todo lo deben de citar como se les enseñó. Una recomendación. Si de pronto no se acuerdan cómo citar en ese momento, copien el link de donde sacaron eh, la información o si de pronto descargaron el PDF a su computador, traten de ponerle como un nombre, un título a ese PDF y que después cuando vayan a buscar de a dónde lo sacaron se acuerden cuál es, porque en muchas ocasiones copiamos y pegamos información y se nos olvida de dónde la sacamos. Recuerden que si no citan, entonces eso pues es plagio y de pronto les puede traer inconvenientes al momento de sustentar, que no pongan de quién es esa información. Entonces para que lo tengan ahí muy presente y no se les vaya a olvidar, que si pueden pues lo hacen de una vez y si no pues copian el link y luego ya más adelante se puede hacer lo de la cita, incluso pues
Si en ocasiones les cuesta mucho hacerlo, ustedes me dicen a mí, yo me reúno con ustedes y entre el grupo, pues, y yo hacemos esas citas de la manera adecuada. Yo les digo de esta manera y así, y arreglamos eso. Pero lo importante es que tenga que quedar allí de a dónde lo tomaron. O sea, que pongan el link o que pongan el nombre del artículo y así mismo marquen el PDF para que después vamos y buscamos el PDF y así mismo generamos hasta la bibliografía y todo eso para que lo tengan muy presente. Luego está la parte de materiales y métodos. En esta parte de materiales y métodos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces aquí yo lo que voy a explicar es de una manera muy detallada cómo se realizó la investigación. Desde el lugar donde la realicé hasta cada una de las cosas y materiales que utilicé. Los métodos se refiere pues a técnicas, metodologías, teorías, si utilicé fórmulas, ecuaciones, entonces debo referenciar e indicar qué ecuaciones voy a utilizar, quién es el autor de pronto de esas ecuaciones, poner allí las ecuaciones que yo utilizo, o sea, todo eso que me va a llevar a alcanzar el objetivo, lo debo de poner, tanto los materiales como las técnicas o las metodologías que yo estoy utilizando. Entonces aquí está la definición de materiales y dice que son todos los elementos o recursos necesarios que yo voy a utilizar para lograr algo. En este caso serían para lograr el objetivo y sería su proyecto de investigación. Todo lo que ustedes requieren para poder cumplir con ese proyecto de investigación. Entonces, aquí en la imagen les voy a dar como un ejemplo de qué son los materiales. Y como les mencioné, en los materiales pueden ir los lugares, el lugar donde realizaron la investigación, si hay una población en estudio, si trabajan, por ejemplo, en una sesión de la empresa, si van a trabajar, por ejemplo, en las oficinas o en la planta o en la zona de despachos. Entonces ustedes mencionan todo este tipo de información ahí, el lugar. Bueno, la vamos a trabajar en la empresa tal que está ubicada en tal lugar. Es una zona industrial, el trabajo se va a realizar en el área, por ejemplo, de despachos. Y toda esa información la vamos a poner allí en materiales, porque hace parte de la información de aquí. En el ejemplo, entonces, esto es como una metodología que utilizan para separar sustancias con calor o también se llama condensación. Ellos para hacer esta separación, que está aquí en la imagen, miren que nombran varios materiales. Dicen que necesitan un soporte, un mechero, un balón, un termómetro, un condensador, necesitan el agua. Entonces, en el caso de ustedes, también tienen que mencionar todos los materiales que necesiten para poder cumplir con esos objetivos, todos los materiales que necesiten para poder aplicar la metodología que ustedes eligieron aplicar. Si es una metodología de logística, por ejemplo, los que hicieron de pronto adecuaciones en algunos lugares, creo que era un supermercado, entonces mencionar que utilizaron, cómo hicieron las adecuaciones, los que hicieron encuestas, entonces ponen y mencionan allí que realizaron ciertas encuestas, y entraría en esa parte de materiales porque la encuesta pues hace parte de esos materiales que ustedes necesitan para obtener unos datos y también entraría como una de las metodologías a utilizar. Entonces yo los menciono, pero aparte de mencionarlos, debo dar como una pequeña descripción. Si por ejemplo tengo que utilizar un termómetro o algo así, pues entonces busco la información de ese termómetro. En la empresa pues debe tener la marca del termómetro y yo con esa marca me voy a internet y busco una información general muy corta de ese termómetro o de todo lo que yo utilice para que lo tengan también como muy presente allí. Luego está la parte de los métodos. Entonces aquí en esta parte de los métodos, yo lo que voy a hacer es primero, pues definir qué es un método. Y eso es un conjunto de procedimientos, de metodologías, de teorías que voy a utilizar para poder alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos en el trabajo que estoy haciendo. Con estos métodos y con los materiales y cómo me van a ayudar a lograr alcanzar ese objetivo, pues voy a obtener unos resultados que al final eso va a estar pues en mi trabajo en la sección de resultados y luego voy a hacer un análisis de esos resultados que obtuve en campo. Entonces, también para que lo tengan presente, ustedes tienen muy claro qué es una metodología o qué es un método. Mencionen un ejemplo de metodología en sus trabajos de grado.
el método científico, profe. Sí, y por ejemplo, en tu trabajo de grado, ¿qué método estás utilizando? ¿Qué metodología estás utilizando? Por ejemplo, la toma de tiempos. Eso es una metodología, toma de tiempo. Ahí voy a obtener datos y es una metodología. Ese es un método. ¿Qué otro método estarían Nosotros utilizando ustedes, por usamos la ejemplo? encuesta, profe. ¿Me repites, porfa, que se escuchó lejos? Usamos la encuesta. La encuesta, entonces ese es otro método. Por ejemplo, los que están Profe, trabajando, pero yo tengo una pregunta porque dime. lo de método yo lo tengo claro, pero pues, no sé, ignorancia mía, pero lo de materiales como tal, nosotros no lo ubicamos ahí, no lo detallamos en el trabajo. Nosotros, si uno mira el paso a paso de todo lo que usted nos ha dado, ahí está, pero lo de materiales, yo nunca lo había mirado en una tabla de contenido. Y que me lo pusieran así como usted lo está exponiendo, que había que mencionarlos, no. Sí, esos materiales, la sección, o sea, esa sección está unida. Por ejemplo, lo tienen unido materiales y métodos, o los métodos. Tú siempre tienes que mencionar en esos métodos qué materiales necesitas, porque si tú vas a hacer, por ejemplo, una encuesta, vas a necesitar unos materiales y mencionas dentro de esos materiales están las personas, entonces tú mencionas las personas que van a encuestar. Entonces usted dice, a los trabajadores no necesariamente se hace en una forma de listado, sino que yo se los pongo aquí en forma de listado, es para que ustedes identifiquen cuáles son los materiales que van a necesitar. Todos los métodos van a necesitar de unos materiales. Ejemplo, si yo voy a hacer una toma de tiempo, pues yo necesito un material para tomar ese tiempo. ¿Qué material necesito para tomar el tiempo? Un cronómetro, un reloj, no sé cómo lo hagan en las plantas. Entonces, si entiendes, cuando tú explicas tu metodología, porque esto se da a manera de texto, tienes que indicar que, bueno, vas a tomar tiempos y vas a utilizar, no sé, cierto cronómetro, no sé cómo lo llamarán ustedes en esto, pero entonces tienes que indicar qué vas a utilizar. Por ejemplo, las encuestas, entonces tú dices, voy a hacer encuestas, pero ¿a quién se las voy a hacer? Mis materiales serían en ese caso la unidad de población, que serían las personas. Entonces yo dentro de mis métodos indico que esas encuestas se las voy a realizar a tales personas en un área específica de la planta, o si los que están trabajando en la parte del transporte, a los de la bodega, al dueño, bueno, a los que le hicieron la encuesta. O sea, si me entiendes, o sea, no necesariamente tiene que ser como en forma de listado, pero No, tú, pues, sí, ¿ya así como entendiste? usted lo está explicando, ya que sino que pues estaba aterrado yo porque, pues, como usted decía, materiales y como mencionarlo, porque, por ejemplo, con la encuesta, pues se hizo, como usted está diciendo, es porque había que incluso explicar el tipo de encuesta que se hizo, y para el tipo de encuesta, es dependiendo de si es cualitativa, cuantitativa, si se le hizo a un grupo de individuos determinados, o si fue por Ujú. usted, pues uno sí en ese sentido uno lo explica, ¿no? Pero como le digo, por ejemplo, si yo necesitaba una pala como herramienta, que no, yo, de pronto los compañeros pueden sí estar en lo correcto, pero pues yo me perdí esa clase porque no lo tenía presente, no sabía. Sí, o sea, referente a eso, sino que yo, o sea, les puse ahí el ejemplo de esa parte de la separación porque todos van a utilizar diferentes materiales dependiendo de lo que estén haciendo. Entonces, por ejemplo, si otros necesitan medir tiempo, pues entonces van a indicar que van a medir tiempo con ciertos cronómetros o que van a medir, por ejemplo, los tiempos, no sé, a tales horarios. Ustedes van a describir toda la metodología, pero dentro de esa misma metodología están mencionando los materiales. No tiene que ser por separado, sino que es para que ustedes lo tengan en cuenta y hagan como un listado de decir, bueno, yo voy a hacer este método, pero para hacer este método, ¿qué materiales necesito? Es para que no se les vaya a pasar, no para que lo tengan como tal todos los materiales en el documento escrito, no, sino que es para que ustedes tengan presente al momento de hacer esa metodología, no les vaya a faltar un material. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones no lo tienen en cuenta y olvidan materiales y cuando van a aplicar la metodología dicen, no, no, yo no puedo ir a hacer esa metodología hoy porque resulta que es que se me quedaron los cronómetros y necesitaba y en la empresa no lo tiene, no sé qué, y debía llevarlos. Entonces esto es para que lo tengan presente, no quiere decir que en el documento escrito esté, pero son cosas necesarias para que las trabajen en campo también, o sea, para que las tengan presentes y en cuenta y las puedan hacer en campo. O sea, lo que se está mencionando aquí es para tenerlo presente en dos cosas, tanto en lo que yo escribo como en lo que yo estoy tomando de datos en campo. Entonces, para que lo Ah, ok, tengan ahí, profe, vale la ¿listo? aclaración ya. Ajá. Bueno. Gracias.
Bueno, con gusto. Entonces, aquí es el ejemplo que se venía trabajando de la clase pasada, de ese estudio que hicieron con las garrapatas y las vacas. Entonces, esto es los materiales y los métodos, y van a ver que ellos aquí describen esto, pero en un texto, o sea, ni enumeran, no, o sea, lo escriben en un texto y les voy a explicar más o menos qué es lo que deben hacer ustedes en su trabajo, ya en la parte de su texto. Entonces, se los voy a leer y ya lo vamos a ver después, parte por parte. Dice que el estudio se realizó en dos sistemas ganaderos establecidos hace varios años y me menciona dónde están esos lugares. Entonces aquí ustedes van a hacer exactamente lo mismo, o sea, ustedes van a mencionar que lo trabajaron en tal región, dónde está ubicada la empresa, cómo se llama, bueno, todo este tipo de información general acerca de la ubicación y de la empresa. Luego ellos acá más abajo mencionan ya con qué trabajaron. Dice que los hatos lecheros estaban conformados de la siguiente manera, el hato del Tolima estaba formado por el ganado de propósito, me menciona las razas que trabajaban en esa finca del Tolima, luego por acá más adelante me menciona la raza que dicen que es una raza criolla que trabajaban en el Valle del Cauca. Entonces miren que ellos aquí están mencionando como tal con lo que están trabajando. Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar con un área determinada, en una empresa y vayan a decir, no, nosotros vamos a trabajar en la zona de despachos, pues entonces yo voy a aclarar esa parte. Voy a trabajar con el personal que labora en la zona de despachos. Voy a trabajar con el personal que labora en la zona de la planta, en la zona de las oficinas. ¿Por qué? Porque pues ahí entrarían ellos a hacer parte, pues como los materiales, en el caso, por ejemplo, de las encuestas, ustedes tenían que indicar a quién le iban a hacer esas encuestas. Entonces es lo mismo. La metodología o el método de la encuesta, pero ¿a quién se la voy a hacer yo? Que a ciertas personas de la planta, a ciertas personas de, por ejemplo, el área administrativa. Entonces ahí yo ya tendría mis materiales porque vendrían a ser estas personas que van a llenar esas encuestas. Luego ellos por acá mencionan, bueno, el tipo de alimentación, hablan de unos arreglos silvopastoriles. Esta alimentación se refiere a una alimentación que les dan a las vacas que tienen pastos, árboles y arbustos. Y acá menciona otra que es tradicional, o sea, solamente el pasto. Entonces ahí a unas vacas les dieron sistemas silvopastoriles, que son pastos, árboles y arbustos, y a otras les dieron el tradicional, que es lo normalito, que es alimentarlas en un potrero con pastos. Y aquí me dice que hay una tabla. Más adelante les voy a mostrar la tabla porque ustedes pueden utilizar estas tablas para describir de pronto los materiales, los tiempos que están midiendo. Todo este tipo de cosas lo pueden describir en una tabla para que quede la información de una manera mejor. Luego por acá me dice que hay unas vacas que las ordeñaron a mano y que hay otras que utilizaron ordeño mecánico. Por acá ya hablan del conteo de esas garrapatas en el animal y me va a explicar detalladamente qué hicieron ellos en ese conteo de las garrapatas en esas vacas. Entonces me menciona que para realizar el conteo se separaron los grupos, después del ordeño separaron los grupos de vacas, a cada individuo le pusieron un número marcado en el anca. También mencionan por aquí que el conteo, cómo lo realizaron. Entonces dicen que no, que lo realizaron al lado izquierdo del animal, que tuvieron en cuenta una técnica que es la percepción al tacto, que cuando pasaran la mano, pues contaban las garrapatas que sintieran, pasando la mano muy suavemente por el cuerpo de las vacas, a ese lado izquierdo. También dice que el animal utilizaron otra técnica y fue dividir el cuerpo como en 8 partes para no tener errores. Entonces ellos dijeron, no, primero vamos a dividir el cuerpo en 8 partes y vamos a contar las garrapatas que toquemos en el lomo. Luego contar las garrapatas que toquemos o sintamos en las costillas, luego en el abdomen, luego en el miembro anterior, miembro posterior, en las axilas, en la ubre, en el área perianal. O sea, utilizaron cierta metodología para poder hacer el conteo de esas garrapatas. Y adicional a eso me dice, los conteos se realizaron cada 15 días dentro de un periodo, y me menciona las fechas, dice, entre mayo del 2012 y mayo del 2013. Entonces, en este caso, ahí mencionan que ese experimento o eso lo hicieron en un año.
Entonces, ustedes también deben poner cosas así parecidas, igual como les digo, o sea, ustedes ya tienen una información y eso es el anteproyecto. Luego, como ya sigues el proyecto como tal, lo que tienen ahí deben cambiarlo, modificarlo, quitar cosas, ampliar más cosas, ponerlas de otra manera para que se entiendan mejor. Entonces, aquí hay una tabla donde ellos las eligieron para explicar como cada una de las regiones, con qué animales trabajaron, qué alimentación les daban, cómo dividieron los grupos. Entonces, ustedes pueden hacer, o sea, lo mismo, pueden indicar si van a trabajar por varias secciones de la planta, entonces, por ejemplo, pueden poner en la sección 1 qué midieron en esa sección, luego pasan a la otra sección de la planta, qué midieron, o pueden establecer una tabla donde si midieron varios tiempos, entonces pongan, por ejemplo, en el tiempo número 1 se hizo la medición cada minuto. En el tiempo número 2 se hizo la medición cada 2 minutos. Y aquí al final, pues de pronto poner algunas cosas que obtuvieron de esas medidas. En el caso de ellos, en la primera columna, pues ubicaron y pusieron ahí las fincas donde hicieron ese conteo de esas garrapatas. Luego, en la segunda columna, el tipo de alimento que les daban, lo mencionaron ahí. En la tercera columna mencionaron las razas de las vacas en cada uno de los sistemas, incluso por acá en unas mencionaban que las dividieron en 3 grupos, que era uno de las que producían más leche, otro grupo las que producían menos leche y otro grupo de terneras y así sucesivamente. Esto es como para dejar más clara la información con la que yo voy a trabajar. Y lo mismo lo pueden hacer ustedes. Por ejemplo, cuando apliquen las encuestas, entonces ustedes la encuesta la pueden poner allí, en esta parte de los materiales y los métodos, vacía, la pueden poner ahí o al final como un anexo, pero tienen que mencionar qué encuesta realizaron, qué datos generales tomaron de esas personas a las que encuestaron y todo lo deben mencionar aquí. Entonces, como pueden poner ahí la encuesta, así en forma de un cuadrito, la pueden anexar también al final, eso ya lo deciden como es mejor, pero sí deben mencionar como tal todo lo que tenga que ver con la encuesta. Entonces, luego, continuando con esos materiales y métodos de esta investigación, ellos tienen una parte donde analizaron la producción, o sea, la cantidad de leche de esas vacas que tenían garrapatas. Entonces ellos mencionan que esa producción láctea de cada una de esas vacas en litros días lo registraron de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto, para obtener un valor promedio asociado al día del conteo. Y ellos hicieron algo con esta medición de la leche y es que incluyeron esa producción de leche, esa cantidad de leche de estas vacas que tenían garrapatas, lo hicieron de la siguiente manera. 13 menos 3 se refiere a 3 días antes de realizar el conteo de las garrapatas, tomaron la producción de leche 3 días antes, luego el día del conteo también tomaron la cantidad de leche que producían estas vacas y luego 3 días después de ese conteo, pues siguieron tomando datos de cuánto producían estas vacas. Luego de allí hay una parte que es un análisis de datos o un análisis estadístico. De pronto en alguno de los casos de ustedes no hagan como tal tanto análisis estadístico, pero sí van a tener que hacer de pronto un análisis de algunos con fórmulas o análisis de puntos de equilibrio. Bueno, depende de lo que ustedes estén calculando, tendrán ciertas fórmulas para hacer ese análisis. Entonces yo en ese análisis pues voy a explicar qué fórmulas utilicé, para qué las utilicé, porque con esas fórmulas pues yo quería medir algo. Exactamente, ellos aquí explican cómo lo hicieron, ellos sí lo hicieron de una manera estadística, utilizando unas fórmulas estadísticas que se llama análisis de varianza. Entonces ellos dicen que ellos utilizaron ese análisis de varianza y lo realizaron para cada una de las regiones de las fincas donde se está utilizando, perdón, donde están haciendo el conteo de estas garrapatas. Luego menciona que hicieron otra prueba que se llama prueba de Duncan para separar las medias en la producción de leche en cada una de las vacas, en cada uno de los grupos de las vacas, porque como las dividieron en grupos, pues en cada uno de esos grupos hicieron esta prueba estadística para obtener promedios de esa producción. Luego dice que hicieron una regresión lineal con el fin de determinar la relación o correlación que hay entre la cantidad de leche que produce una vaca y la cantidad de parásitos que tiene esa vaca. Entonces les voy a hacer una pregunta. En eso que está aquí, ¿qué materiales ustedes identifican?
¿O qué métodos? Ninguno. Mencionen lo que crean, que no importa, que la idea es que estamos aprendiendo. ¿Qué materiales hay allí? ¿Qué métodos utilizaron? Mediante el análisis de varianza. ¿Eso qué es? ¿Ese análisis es qué? ¿Un método o un material? Ese es un método. Eso es un método, exactamente. Entonces miren que aquí está un método estadístico que ellos utilizaron. ¿Y qué material crees que utilizaron para poder hacer esos análisis? ¿Qué materiales crees que utilizaron? Porque ese es el método, pero para poder hacer ese método, ¿qué materiales será que utilizaron o qué material? Esos análisis, ¿dónde creen que se hacen ustedes esos análisis estadísticos? Pues ellos utilizaron como unas tablas de datos. Utilizaron, bueno, los datos, eso hace parte de uno de los materiales para poder hacer ese análisis estadístico, los datos, y también hay algo más que utilizan para poder hacer ese análisis estadístico y son, por ejemplo, software o utilizar Excel. Entonces el Excel es un material que ellos utilizaron para poder procesar todos esos datos. En el caso de esta investigación utilizaron fue un software para poder hacer esta parte. Y en la parte de aquí de la producción de leche, ¿cuáles fueron los métodos que utilizaron, así como de manera general? Bueno, ahí dice que en método utilizaron un promedio. O sea, Promedio. promediaron como la producción de leche los 3 días antes del conteo, con la Ujú. producción de leche el día del conteo y los 3 días después del conteo. Entonces eso lo promediaron. Lo promediaron, sí. Y materiales, ¿qué materiales habrán utilizado allí? ¿Qué fue lo que midieron? ¿O qué pesaron? La cantidad de garrapatas, No, aquí miren la, que son la, la producción de leche. la producción de leche. Entonces ahí uno de los materiales fue la leche. Recuérdense que también es uno de los materiales es la parte de la unidad con la que yo estoy trabajando. Entonces en este caso ellos utilizaron un lugar donde estaban estas vacas, trabajaron con las vacas, que fue donde obtuvieron la leche, también pesaron la leche y pues también las garrapatas, porque pues realizaron como tal un conteo de esas garrapatas y utilizaron el software o programa estadístico pues para poder hacer este análisis de esos datos. Entonces, estos son los materiales que están aquí. El lugar, la población en estudio, que en este caso eran los animales, y las garrapatas, la leche, que fue lo que pesaron, y el programa que utilizaron para poder hacer análisis de estos datos. Entonces, cuando ustedes también vayan a hacer análisis de datos, ya sea que lo hagan en Excel, con una fórmula, ustedes también deben de indicar qué metodología y aparte de la metodología, qué material. Si ustedes van a hacer un análisis, entonces pues van a indicar el análisis se realizó con tal metodología y se utilizó la herramienta de Excel, la herramienta de cálculo Excel, para poder hallar los resultados. Como les digo, ustedes hasta ahora presentaron un anteproyecto. Cuando ya presenten el proyecto, que ya es lo final, lo macro, lo que ya tiene todo, pues deben detallar un poquito más en este tipo de cosas. Para que lo tengan presente, porque pues su compañero me mencionaba ahora que de pronto él no lo tenía así como tan presente y eso, porque es que lo que ustedes hicieron fue un anteproyecto, o sea, no es el trabajo que ustedes van a presentar para graduarse, eso fue algo que ustedes presentaron por encima, porque está por encimita del trabajo que van a hacer en realidad, que deben cambiarlo y mejorarlo y por eso también los jurados ese día les hacen correcciones exactamente por lo mismo. Ellos les corrigen y les dicen, no, es que les falta utilizar otra metodología, o deben cambiar y mejorar eso. Entonces, sobre eso hay que trabajar. Recuerden que es un anteproyecto lo que presentaron. Lo que van a presentar ahora ya es el proyecto para graduarse y ya es diferente. Todo eso que tienen ahí hay que cambiarlo, mejorarlo. Hay cosas que sí las van a dejar tal cual, hay otras que les va a tocar cambiarlo todo, o cambiar una partecita, o aumentarle. Bueno, eso ya lo vamos a definir cuando vayamos trabajando paso por paso
en esta parte. Pero entonces para que lo tengan ahí muy, muy presente de que eso que tienen ahorita lo van a tener que mejorar, porque les hicieron correcciones, entonces tienen que hacer esos cambios, tienen que aumentar cosas, tienen que quitar, bueno, para que lo tengan ahí también como muy presente. Siguiendo con el ejemplo, entonces están los métodos, está lo del conteo, lo mismo que mencionó ahorita, la producción de leche, lo que hicieron ellos con la parte de la producción de leche, que tenían como estos tiempos establecidos y el análisis estadístico. Algo importante que ustedes deben de tener en cuenta es que ustedes con estos materiales y métodos lo que quieren es alcanzar o cumplir el objetivo que se plantearon. Si ustedes en los objetivos específicos se plantearon llegar a algo, pues entonces yo lo que tengo que hacer es que con estos materiales y con estos métodos alcanzar cada uno de esos objetivos específicos. Entonces, si yo tengo dos objetivos específicos, yo tengo que tener muy claro en el objetivo específico número 1, ¿qué métodos voy a utilizar? ¿Qué materiales necesito para poder cumplir con ese objetivo? Recuerden que ustedes al final de su trabajo tienen que sí o sí cumplir con esos objetivos específicos que se plantearon al inicio. Y la única manera de cumplir con los objetivos es realizar una metodología, utilizar una técnica, utilizar una fórmula que tiene materiales y que con eso voy a obtener datos en campo que me van a servir para obtener resultados. Entonces, para que lo tengan muy claro, muy presente, de que hagan un listado para que ustedes lo tengan y lo entiendan de esta manera, no para que lo incluyan como tal en lo que van a redactar en ese proyecto, pero sí para que visualicen, y era lo que yo les mencionaba hace 8 días, es eso. Yo tengo un objetivo específico, de ese objetivo específico, ¿qué necesito hacer? ¿Qué materiales necesito? ¿Qué métodos necesito? ¿Cuánto tiempo necesito para poder tomar esos datos en campos y yo poder decir, sí, cumplí con ese objetivo específico, pude medir lo que decía que iba a evaluar allí, hice y obtuve los resultados? Y eso tienen que hacerlo con cada uno. Si tienen 3 objetivos específicos, pues entonces hacen lo mismo. Objetivo específico número 1, materiales y métodos. Tiempo para alcanzarlo. Objetivo específico número 2, materiales y métodos. Tiempo para alcanzarlo. Objetivo específico número 3, lo mismo, materiales y métodos y el tiempo que requiero para yo alcanzarlo. Entonces, en el caso de este ejemplo, les voy a mostrar partecita por partecita lo que ellos hicieron con ese objetivo. Ellos aquí tenían 3 objetivos, se plantearon 3 objetivos. El primero dice que es relacionar, pero pues para yo poder relacionar algo necesito tener primero datos de 2 o más variables. Entonces, en este caso, lo primero que ellos hicieron fue el conteo de esas garrapatas. Ellos utilizaron métodos y materiales para poder contar esas garrapatas y saber cuántas garrapatas tenían esas vacas. El segundo objetivo que ellos se plantearon le iba de acuerdo a la productividad del animal, o sea, la cantidad de leche que producía ese animal. El primero era cuántas garrapatas tenían esas vacas. El segundo objetivo es cuánta leche producían esas vacas. Y el tercer objetivo lo que hicieron fue relacionar la cantidad de garrapatas que contaron con la cantidad de leche que producía ese animal. En este caso, esa relación lo hicieron por un análisis estadístico. Entonces vamos a ver partecita por partecita. Primero vamos a ir a este que está aquí, que dice el conteo de esas garrapatas y a ver cómo ellos hicieron ese conteo de las garrapatas. Esto ya se los leí yo ahora, pero lo vamos otra vez a leer y a ver de una manera más detallada qué métodos utilizaron y qué materiales utilizaron en esta parte. Entonces, se los voy a volver a leer. Por favor, estén muy pendientes porque les voy a preguntar qué métodos utilizaron y qué materiales utilizaron ahí de una manera más detallada. Entonces, para realizar el conteo, primero lo que hicieron fue separar los grupos. Luego del ordeño, a cada vaca le pusieron un número en el anca. Aparte de ponerle ese número, pues entonces el conteo lo realizaron en una zona determinada. Dijeron, nosotros vamos a utilizar esta metodología de contar las garrapatas solo al lado izquierdo del animal. Aparte de eso, vamos a contar solo las garrapatas que nosotros toquemos o tengamos esa percepción cuando pasemos la mano de una manera muy suave
sobre ese pelito del animal y las que alcancemos a percibir de esa manera, así es que las vamos a contar. Adicional a eso dijeron no, para que no ocurran errores o se disminuyan esos errores que pueden ocurrir al momento de hacer el conteo. Si lo hacemos de una manera muy amplia y muy general, de contar todo el lado izquierdo de una, entonces hagamos algo. Vamos a utilizar la siguiente metodología para poder que se disminuyan esos errores. ¿Cuál es? Pues vamos a contar es parte por parte del animal. Vamos a contar primero por el lomo, luego en las costillas, el abdomen, bueno, y lo dividieron en 8 regiones. Adicional a eso, ellos definieron unos tiempos, y es que ese conteo lo realizaron cada 15 días durante un año. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿qué metodologías utilizaron ellos ahí para realizar ese conteo de las garrapatas? Ninguno, muchachos. Bueno, profe, pues de las cosas que miré ahí, pues anoté dos cosas. Pues primero la separación de las vacas, separación y marcado de las vacas, pues Ajá, que van a hacer el conteo. Y pues sí. dos, la división del animal pues por regiones. O Ujú, sea, dice que ahí dividieron al animal en 8 regiones. Y exactamente, pues sí, esas son las metodologías que ellos utilizaron. Incluso pues hay más, está la parte de, está lo que mencionaste, la separación por grupos. También hay otra que decía que era al lado izquierdo nada más, entonces el conteo al lado izquierdo, el conteo de percepción al tacto, la división que mencionaste del cuerpo y al final mire que también hay otra metodología y es el conteo por periodos. Definieron ciertos tiempos para hacer el conteo. ¿Y qué materiales hay ahí? Recuerde que también entran las poblaciones. ¿Qué materiales identificaron ustedes ahí? ¿Ninguno? ¿No hay ningún material? profe, pues yo veo uno, las vacas. Sí, Y las dos, vacas. o sea, igual forma el aparato con que marcaron las vacas, no sé, hay un, ay, yo no Ah, me recuerdo cómo que se llama ese aparato con que marcan las vacas. sí, marcaron también las vacas, entonces ahí ya van dos. También están las garrapatas, porque las garrapatas también hacen parte de esa población. Ellos estudiaron tanto con los animales como con las garrapatas. Entonces en los materiales están los animales, las garrapatas y el instrumento para marcar esos animales. Luego de allí van a cumplir el segundo objetivo que ellos se plantearon, que es medir la producción de leche en los animales. Entonces, ellos dijeron lo siguiente, la producción de leche de cada uno de los individuos, litros días, la vamos a registrar de manera mensual para el periodo de ejecución del proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para obtener ese valor promedio, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a contar o a tomar los datos del peso de la leche como tal, 3 días antes de que yo cuente las garrapatas, el día que yo cuente las garrapatas y 3 días después que yo cuente las garrapatas. Entonces, ¿qué métodos utilizaron ahí? Diana ya había mencionado antes esos métodos en la parte de arriba, en lo primero. ¿Cuáles son, Diana? Promedio, El conteo de garrapata. No, allí estamos hablando ya de la producción de leche. Esta parte de aquí ya es de la producción. El pasado era de las garrapatas. Ahora solo estamos hablando de cómo midieron ellos la producción de leche del animal. Usted, Diana, me dijo ¿qué es lo que me estabas diciendo? lo del promedio de, que sacaron el promedio de la cantidad de leche de 3 días antes del día del conteo y de 3 Ujú. días después del conteo. Establecieron un tiempo, sí. ¿Qué más creen ustedes que hay ahí? Miren que hay varios, es cortico el párrafo, pero miren que hay varios métodos. El primero, el registro de la producción de leche. Ese es un método, miren que lo hicieron de manera mensual. Luego por acá me dice el promedio que tú me mencionaste, Diana. Luego después de ese promedio me habla de los tiempos que ellos eligieron.
lo que mencionaste, 3 días antes y 3 días después del conteo. ¿Y los materiales ahí cuáles serían? ¿Qué es lo que están midiendo? ¿O qué es lo que están Sí, profe, pesando? la leche, la leche. Ujú. pHímetro, profe, ¿no sería? No, allí como tal no están tomando en cuenta el pH de la leche, no, simplemente están pesando esa leche y ya. Entonces, está la producción de leche, la cantidad de leche que produce y el instrumento que utilizaron ellos pues para pesar. Y aquí está el último objetivo que ellos se plantearon, que es relacionar. Ellos lo hicieron pues por medio de un análisis estadístico. Entonces, dice, las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se utilizó una NOA para cada región. Se utilizó una prueba de Duncan para separación de medias de grupos de producción. Y adicional a eso, hicieron una regresión lineal con el fin de determinar la cantidad de leche y la cantidad de garrapatas que estaban en el animal. Entonces, ¿cuáles son los métodos que utilizaron allí? Hay 3 métodos allí. ¿Cuáles son? Donde dice que ¿Cuáles? se usó la prueba de un campo, Ese es un método, ajá. ¿Qué otro se método más? realizó una ANOVA, no sé qué es ANOVA, profe, ¿puede explicarlo? Sí, el Para ANOVA es cada un, región. sí, mira, o sea, el ANOVA es un análisis de varianza. Ellos realizan eso con un programa estadístico y esa varianza lo que hace es que disminuye los errores que puedas tener tú como ser humano al momento de tomar datos, pero esto lo hace es un programa estadístico. El ANOVA es un análisis de varianza y esto lo ven, pero ya cuando, por ejemplo, son ingenieros, ven una materia que se llama estadística. Yo creo que ustedes no vieron esa materia o no sé si la vieron. Sí, la miramos, profe. Bueno, entonces en esa materia de estadística exactamente les indican esto de los promedios, cuando hacen esa parte del análisis de varianza. El ANOVA es ese mismo análisis de varianza y es para disminuir los errores que uno pueda cometer al momento de tomar los datos. Y ya lo que uno hace es meter sus datos en un programa estadístico y el programa se encarga solito de disminuir todos esos errores que uno manualmente pudo haber tenido al momento de tomar los datos. Entonces ellos estiman, por ejemplo, no, cuando la persona tomó los datos pudo haberse equivocado más o menos un error de un 5%, de un 10%, y lo que hace es que ellos modifican esos promedios en un 5 o un 10%, disminuyendo todos los errores que podemos tener, pero pues eso lo hace el programa, o sea, el programa uno mete allí solo los datos que tomó en campo y le da como unas instrucciones y ese software te saca al final el análisis y te dice, estos son los promedios sin ese porcentaje de error. Es como para tener un dato más acertado de lo que yo tomé en campo, disminuyendo todos los errores que puedan haber ocurrido en ese momento. Pero pues eso lo hace ya directamente como tal el programa estadístico. Y el tercero que no lo mencionaron es esta regresión lineal, que también una ecuación matemática, que también la hacen estos software porque no necesitas como tal hacerla tú a mano, sino que simplemente tomé los datos en la empresa, cogí esos datos, los metí a este software y el software al final me da los promedios que yo debo utilizar como tal en mi investigación. ¿Y qué materiales utilizaron allí? Diana me había mencionado un material en la parte de arriba, al inicio, ella me había hecho un material que habían utilizado para ese análisis estadístico. ¿Qué material puede ser? ¿Te acuerdas, Diana, que me lo mencionaste? Bueno, Diana como que no se acuerda, pero bueno, en esos materiales está
los datos que necesito para poder meter a este software estadístico y poder hacer todos estos métodos que están aquí. Entonces requiero los datos que tome en campo, ese programa estadístico para meter ahí los datos y al final ese programa estadístico me va a hacer un análisis de estos tres métodos. Entonces, bueno, con esto ya se termina la parte de materiales y métodos. Y la idea es que ustedes traten de hacer esta parte de análisis en su trabajo. Como les digo, cojan los objetivos específicos, cojan el primer objetivo y en el primer objetivo específico pongan ahí qué métodos van a utilizar para poder alcanzar ese objetivo. Si por ejemplo el primer objetivo específico me habla de que van a hacer una evaluación o obtener los resultados por medio de encuestas, entonces yo ahí pongo que utilicé como método la encuesta. ¿Qué materiales utilicé? No, que las personas a quienes encuesté, si está dividido por áreas, por secciones, si no hice una encuesta, sino que me tocó hacer dos encuestas, entonces qué tipo de encuesta hice y todo eso mencionarlo así y coger cada uno de los objetivos y hacer lo mismo, o sea, identificar métodos y materiales que voy a utilizar para eso, para que lo tengan como tal presentes y establezcan como un tiempo para cumplir esos objetivos. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente y vayan haciendo como la lista en su trabajo. ¿Tienen dudas, preguntas respecto a esta parte de materiales y métodos?